¿Qué es la economía conductual? Y acotaremos el área de conocimiento. Es una rama de la economía que estudia cómo factores psicológicos, sociológicos, antropológicos, emocionales y culturales, entre otros, afectan la toma de decisión y la desvían de la esperada y predicha por la teoría económica clásica. Es decir, estudia cómo estos factores te alejan de lo que muchos llaman decisiones racionales, decisiones que te alejan de la maximización del concepto de utilidad esperada. La utilidad es la satisfacción que nos dan los bienes y servicios que consumimos. Comportamiento de rebaño. Por poner un ejemplo muy claro y que seguro que conoces, las burbujas financieras. Una de las grandes causas de las burbujas financieras es el concepto que se llama comportamiento de rebaño. Este comportamiento se refleja cuando las personas toman decisiones sobre las acciones que van a realizar y realizan esas acciones influenciadas por el comportamiento de otras personas en vez de por su propio análisis y llegando a una decisión independiente. El comportamiento de rebaño es un factor sociológico que afecta la toma de decisión y que puede llevarte a tomar decisiones que se alejen de la maximización de la utilidad esperada, antes mencionada. Existen numerosos estudios que afirman que muchos de estos factores que mencionamos, que afectan a la toma de decisión, tienen un carácter evolutivo. El caso del comportamiento de rebaño tiene una explicación relativamente sencilla. Ha sido clave en la supervivencia de nuestra especie. Este efecto, durante los primeros años de nuestra especie, no hacía otra cosa que permitir aprender no solo de las propias experiencias personales, sino de las experiencias de los demás miembros de nuestra especie. Si veíamos que un grupo de cazadores iba hacia el norte y otro hacia el oeste, y el del norte regresaba sin nada de comida y el del oeste regresaba cargado de comida, el comportamiento de rebaño nos ayudaría a que la siguiente vez que hubiese que ir a cazar, se siguiese la ruta del grupo exitoso. Al mismo tiempo, si veíamos que unos cuantos de nuestros antepasados, Homo sapiens, se comían unas bayas y se ponían enfermos o fallecían, el comportamiento de rebaño hacía que no quisiéramos comer más esas bayas. El problema es que actualmente ese comportamiento de rebaño está programado en nuestro cerebro y puede llevarnos a tomar decisiones muy negativas. Burbujas financieras. Volviendo a las burbujas financieras, cuando un activo financiero aumenta mucho su valor, las personas menos expertas comienzan a comprarlo y los medios de comunicación comienzan a darle visibilidad, lo que hace que al comportamiento del rebaño se le une el conocido como FOMO, Fear of Missing Out, o miedo a perderse algo en español. Esto hace que las personas se lancen a comprar el activo financiero o lo que sea, lo que hace que suba su precio al crecer la demanda y se origine una de las consecuencias más peligrosas de los mercados libres, la burbuja financiera. El honor de ser la primera burbuja financiera de la historia se lo lleva la tulipomanía, o crisis de los tulipanes. Durante la primera mitad del siglo XVII, la edad de oro holandesa, los contratos por bulbos del recientemente introducido tulipán llegaron a precios desorbitados. En el pico de la burbuja, exactamente en febrero de 1637, algunos de estos bulbos llegaron a venderse por 10 veces lo que un artesano experto ganaba en un año. Como suele suceder en estos casos, se llegó a un punto en el que los especuladores, quienes compraban los bulbos con el único fin de venderlos a un precio más elevado, no encontraron quien los comprara a precios más altos. Esto hizo que cayeran los precios de manera vertiginosa. En mayo de ese mismo año, esos bulbos habían perdido más del 99% de su valor. Como puedes observar, el comportamiento de rebaño llevado al extremo puede ser muy perjudicial para nuestra salud financiera. Ahora que ya sabes lo que es la economía conductual, quiero ser un poco más específico y definir cuándo los factores psicológicos, emocionales y otros te afectan y de qué depende que te afecten más o menos. Es importante tener muy en cuenta que no podemos ser ingenuos y pensar que ninguna de nuestras decisiones se ven afectadas por estos factores, pero tampoco podemos pensar que todas nuestras decisiones se ven afectadas por ellos, ni con la misma intensidad. Pero entonces, ¿qué hace que una decisión se vea más o menos afectada o influenciada por estos factores? Toma de decisiones. Vamos a empezar con una decisión financiera. Estudiemos la visita de un joven de 30 años llamado Roberto a su banco, tras haber recibido una llamada de este. El objetivo del banquero es que Roberto comience a invertir a largo plazo. Para empezar, los bancos actualmente no son unas entidades que cuenten con un gran soporte por parte de la ciudadanía, y mucho menos de la gente joven. Esto ya predispone a Roberto a tener una actitud negativa hacia el banco. Roberto va a buscar cualquier excusa para afianzar su preconcepción de la banca. Aquí ya llegamos al primer factor psicológico, o mejor dicho, a los dos primeros, el sesgo de confirmación y el efecto Horn. El sesgo de confirmación es un sesgo cognitivo que favorece la información que confirma creencias preexistentes, que ya puedes tener de antes. Por ejemplo, imagínate que piensas que todos los políticos son ladrones.
Cada vez que veas una noticia en la que un político robó algo, le darás mucha importancia a esta evidencia. En cambio, cuando leas noticias de políticos realizando otro tipo de acciones, no le darás mayor importancia ni cambiarás tu idea o visión acerca de los políticos. Por otro lado, el efecto Horn ocurre cuando realizamos un juicio hacia la totalidad de una persona, entidad, organización u otro sujeto por una experiencia negativa previa con el mismo. Por ejemplo, muchas veces nuestra primera toma de contacto con un banco es un banquero. Si este banquero te trata mal y no te ayuda, emitirás un juicio no solo sobre el banquero, sino sobre todo el banco. Como ves, este segundo efecto, el efecto Horn, nace a raíz de nuestra preconcepción de la banca, por lo que la imagen que tenemos de un sujeto puede condicionar nuestra capacidad de análisis y nuestro pensamiento crítico, y hacernos caer en las categorías de factores mencionadas. El hecho de que Roberto tenga esta idea negativa de la banca por alguna experiencia previa, ya sea a través de familiares, amigos, la prensa o una suya personal, no debería ser el único factor que defina su toma de decisiones futura. El problema es que estos efectos y sesgos hacen que no seamos capaces de analizar la nueva toma de decisión sin vernos influenciados por ellos. Puede ser que la banquera de Roberto sea distinta o que la banca esté por fin preocupándose más por sus necesidades y por sus deseos, pero sus experiencias previas van a ser más importantes, en la mayoría de los casos, que estas otras posibles realidades. Constructos que te afectan. En el caso de Roberto, el constructo es la imagen que su cerebro se ha generado de la banca. Ciertos constructos pueden afectar a nuestra sensibilidad y a la toma de decisión. ¿Existen otros factores? Claro que sí. Y te voy a mencionar algunos de ellos. El ambiente en el que realizamos la acción. El ambiente afecta nuestra predisposición a ser presa de los factores psicológicos, antropológicos y emocionales. A más incertidumbre y riesgo, mayor será el efecto que tengan estos factores en ti. La estructura del estímulo que recibamos. Dependiendo de cómo sea el estímulo que nos están incitando a realizar un comportamiento, nos veremos más o menos influenciados por los factores. Por ejemplo, si el banquero recibe a Roberto en una sala separada, le ofrece agua, se interesa genuinamente por su familia, le ofrece algún descuento en los productos que tiene actualmente y le hace un estudio financiero antes de ofrecerle un producto, el tipo e intensidad de factor que va a entrar en juego es muy distinto a si cuando Roberto llega, su banquero simplemente le sienta y le dice que debería comprar un producto financiero porque ahorrar es importante. El estado mental. Este constructo también afecta a los factores mencionados. Si Roberto tiene un buen día, las cosas le han salido bien hasta ese momento y se encuentra feliz, va a estar más predispuesto a verse afectado por ciertos factores y con cierta intensidad. Lo contrario si he tenido un mal día. La personalidad. Nuestra propia personalidad es un constructo que afecta y mucho a nuestra toma de decisión. Y una de las dimensiones en las que esta personalidad afecta a nuestra toma de decisión es la de a qué factores estamos más expuestos y qué intensidad tienen sobre nosotros. Volviendo con Roberto, no le afectarán los mismos factores psicológicos ni emocionales si Roberto es una persona segura de sí misma y con un alto grado de sobreconfianza, así es una persona insegura a que le importa demasiado lo que los demás piensan de él. Existen muchos constructos que pueden afectar en la toma de decisión y se pueden agrupar en tipos de contexto. El contexto interno, la personalidad, el estado de ánimo, creencias, fe. El contexto externo, temperatura, nivel de ruido, comodidad. Y el contexto estimulante, que es la percepción que tiene el sujeto que realiza el comportamiento sobre el ente que genera el estímulo que pretende influenciar su comportamiento, así como la coherencia del mensaje con la idea preconcebida que el sujeto tiene sobre el ente estimulante. Es decir, aunque Greenpeace y Repsol lancen una campaña utilizando los mismos mensajes para tratar de rebajar la contaminación, una persona que trabaja en Repsol y a la que le ha tratado muy bien, pero que no cree en Greenpeace, va a reaccionar positivamente frente al mensaje de Repsol y negativamente al de Greenpeace. De la misma manera, si una persona ha visto que las acciones que toma Repsol están contaminando el planeta, no le va a dar validez a la campaña y le va a generar sensaciones negativas porque existirá una disonancia sobre la idea que tiene de Repsol y el mensaje que lanza. Conclusión. En resumen, los constructos como el ambiente, la personalidad o el estado de ánimo modulan a los factores psicológicos, sociales y antropológicos que afectan a la toma de decisión.